título del mensaje es Elohim, Rey de Sión y Señor de las Naciones. Elohim, ahorita vamos a ver por qué Elohim, qué significa Elohim. Salmo número 65. Salmo número 65. 60. Ajá. 65. 6:5. Y los que ya llegaron, dicen amén, por favor. Entonces, fíjense bien que es muy indispensable que nos fijemos en los títulos de cada salmo, porque ya venimos platicando mi hermana Isabel y yo, y me estaba haciendo la anotación de que a veces podemos decir o podemos creer que todos los salmos son escritos por el rey David. No, a veces el salmo lo dice, pero si no lo dice es porque es de un autor desconocido. A veces son de los hijos de Coré. También está un salmo de Moisés. Vamos a fijarnos primero en el título y dice, estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, la generosidad de Dios en la naturaleza. Algunos tendrán otro título porque probablemente estén leyendo otra versión, pero esta versión dice la generosidad de Dios en la naturaleza. Desde ahí estamos viendo cómo nos va a hablar entonces de la naturaleza y quién la creó. La creó nuestro Señor. Al músico principal, ¿para quién va dedicado este salmo, hermanos? Hay una instrucción. ¿A quién? ¿Al músico? Principal. Salmo De David. Cántico, ¿de quién? De David. De David. Entonces, pues si nos fuéramos al original, en el verso 1 dice, tuya es la alabanza en Sión, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán Los votos. a ti se pagarán Los votos. los votos. Entonces, dice, tuya es la alabanza en Sión. Fíjense, hermanos, que en el primer versículo nos está dando ya el énfasis, es de alabanza. ¿En dónde? En Sión. ¿Qué significaba Sión en el Antiguo Testamento? Sión era todo, hermanas y hermanos. Sión era el lugar que escogió Dios. De hecho, hay un salmo que dice, tú escogiste a Sión para tu alabanza. Yo me acuerdo si es el 126 o algo así, pero por ahí lo buscan. Entonces, Dios escogió a Sión. Entonces, ¿en dónde va a ser alabado el Señor? En Sión. En Sión. Oh Dios, si nosotros pudiéramos ver en el original hebreo, hermanos, hay una curiosidad aquí en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos se divide a la vez en 5 libros. Si ustedes me acompañan y se van al libro, ahorita les digo, al Salmo, vayan al Salmo 42. Salmo 42. Y en alguna de sus Biblias va a decir libro 2. Sí. Salmo, ¿sí dice libro 2? Ahí tengo su teléfono, yo se lo mando, les mando a todos la grabación. Entonces vaya al Salmo 42. Al Salmo 42, hermana Rosita, porque quiero ver si en su Biblia sí dice libro 2. Sí. ¿Ya muchos vieron que sí dice libro 2? Sí. Bueno, porque resulta que los salmos los dividieron en 5 libros. 5 libros. ¿Cuántos libros? 5. 5 libros. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Pues en diferentes personas que estudian la Biblia dicen que se dividieron por los nombres de Dios. Ahora váyanse al Salmo 73. 7:3. 7:3. Al Salmo 73. Amén. Amén. Debe de decir libro 3. 3 palitos. ¿Sí dice libro 3? Sí. Bueno, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Entonces dice libro 3. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno. Pero hermana Cris, ¿pero por qué dividieron en 5? Algunos dicen que lo dividieron en 5 porque por libro, cuando dice Dios, aquí todo dice Dios, 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 o Señor. Dios, 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 o Señor. Pero por ejemplo en el libro 2, la mayoría de las veces que ustedes vean Dios, dice Elohim en el original, en el hebreo. Elohim es la misma palabra que en Génesis cuando dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, porque está hablando de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Están ahí. Entonces, en ese libro, en ese pasaje específico de Génesis, habla como Elohim. Y en el libro 2 se está diciendo Dios como Elohim, como la Trinidad. Entonces,
Nosotros estamos dentro del libro 2 porque estamos viendo el Salmo 65. Está dentro de este libro. Ajá, entonces ahora sí nos regresamos al 65. Y entonces dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Elohim. Porque ya sabemos por qué Elohim, porque está destacando el nombre. Yo ya lo comprobé. Tengo un diccionario bíblico y entonces sí dice Elohim. Ajá, pero a nosotros nos lo traducen como Dios. Entonces dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Elohim. Salmo 6:5, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, versículo 2, y a ti vendrá Toda carne. ¿Quién vendrá? Toda carne. Versículo 3, las iniquidades prevalecerán contra mí. ¿Contra quién van a prevalecer esas iniquidades? Contra mí. Contra nosotros. Mas nuestras rebeliones, tú las perdonas. Versículo 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti. O sea, ¿quién nos está llamando, hermanos? Él nos llama, sí, Él nos atrae. Nosotros no, nosotros al contrario, queremos alejarnos para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Sí se dan cuenta cómo el escritor le está diciendo, es que es tu casa, son tus atrios, es tu santo templo? Entonces quiere decir que este salmo se está desarrollando dentro de un ambiente de santidad, de la casa de Dios. ¿En dónde puede ser la casa de Dios, hermanos? No solamente es a lo mejor este patio. En el Antiguo Testamento, ciertamente, hay un tiempo en donde no existía el templo grande, porque el templo se destruyó y después allí los romanos lo reconstruyeron en la época de Jesucristo. Era el segundo templo, porque el primero lo destruyeron, fue destruido el de Salomón, pero hay épocas en la Biblia donde estaba el tabernáculo, hermanas. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Están en un lugar santo. O sea, sé que nosotros ya tendríamos que estar a cuentas con Dios, ya teníamos que estar en paz con Dios, ya no tengo que estar peleada con mi vecino, con mi sobrina, con mi hermano, con mi hermana, con mi cuñado, con mi nuera, todo lo que ya sabemos que hay. Y entonces, vamos aquí al versículo 5, dice, con tremendas cosas nos responderás, ¿en qué? En tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos ¿de quién? De la tierra. Y de los más remotos confines Del mar. Tenemos un Dios, hermanos y hermanas, que no solamente está al tanto de nosotros como seres humanos, sino de los confines de la tierra y del mar. Es la esperanza, porque Él los creó. Es la misma naturaleza, sabe que se debe a su creador. Ok. 6. Tú, el que afirma los montes con su poder, ¿ceñido de qué? De valentía. Entonces tenemos un Dios valiente, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto ¿de quién? De las naciones, hermanas. Nosotros hemos visto cómo en el Antiguo Testamento se libraron muchas batallas y muchas las peleó Jehová de los ejércitos. Él las peleó y les dio la victoria a su pueblo. Entonces, Él es el que hace esas cosas y que calma ella, las naciones, el alboroto, Él la sosiega, dice ella, tranquilos. Verso 8, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. ¿Tú qué hace el Señor? Alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Amados hermanos, Él es el que hace alegrar cuando sale el sol y cuando se mete. Él es el que hace alegrar. Entonces, si Él hace alegrar a las salidas del sol y en el atardecer cuando se mete, ¿por qué estamos a veces tristes, hermanas y hermanos? Yo me preguntaría, ¿va? Porque a veces sí estamos tristes. Ya está, hay alabanza, ¿sí? No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. ¿A qué le está dando la razón a esa alabanza? Porque Él es el que nos hace alegrar.
9. Visitas la tierra y la riegas en gran manera, la Enriqueces. con el río de Dios lleno de, Aguas. preparas el grano de, Ellos. cuando así. La dispones. Aquí en el 9, hermanos, estamos viendo cómo Dios está tomando la parte del agua y la tierra, el agua y la tierra, el agua y la tierra, la riega, la enriquece. Con ese río. ¿Hay un río de Dios? Aquí dice que hay un río de Dios. Pues hay un río de Dios. Hay un río de Dios, aquí lo dice, y lleno. Tú preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Es la soberanía, hermanos y hermanas de Dios. Si Dios es el que quiere que haya cosecha grande, es por su soberanía, hermano, no porque yo le haya echado el abono que me dijeron, el triple, quién sabe qué. Y, a ver, no, que vete, que tráete los borregos del vecino, nos los prestó para que aquí también echen allí, pues con la popó del borrego, de la vaca, de quién sabe quién, y ahí le anda uno echando que las lombrices de no sé quién, ahí va uno a conseguirlas, que no sé qué, que échale las cenizas, que el caldito del café, las sobras, échasela a la planta, se pone bien chula. Pero aquí vemos, hermanos, que es Él el que lo dispone. Es Dios, porque le podemos echar todas las cosas que nos digan y a lo mejor pues no se dio, no creció. Si no es su voluntad, no va a pasar. Verso 10. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, bendice sus renuevos. Versículo 10. Bendice sus renuevos. Versículo 11. Tú coronas el año con tus bienes. Y tus nubes destilan. Fíjense cómo seguimos con el autor, que él reconoce que todo es de Dios. O sea, ¿de quién son las nubes? De Dios. Ajá. ¿Quién hace descender el agua en los canales? Dios. ¿De quién es la lluvia? De Dios. ¿Quién corona el año con bienes? Dios. Dios. De Dios proviene todo. Verso 12. Destilan sobre los pastizales del desierto. Y los collados se ciñen de alegría. Hermanas, aquí en el verso 12 nos detenemos un poquito. ¿Por qué? ¿Cómo que destilan sobre los pastizales del desierto? Pues ¿qué no en el desierto no hay pasto? ¿Qué no en el desierto no hay nada? ¿Qué no en el desierto está todo seco? Y el pasto sale donde hay agua. Si no hay agua no sale, así de sencillo. Al contrario, luego quiere uno acabar el pasto y no se acaba porque hay agua y se alimenta. Pero quiere decir, amados hermanos, que aquí alguien está reflexionando, porque cuando hay hambruna, hay sequedad, falta el agua, porque generalmente cuando hay desierto y hay sequedad, y que dicen, no, va a llover en 3 años y medio, ahí están los profetas. ¿Qué pasaría, hermanos, si aquí en Ixtlahuaca y en todo el Estado de México no llueve en 3 años y medio? Pues nos morimos casi de hambre. ¿De qué nos alimentamos? 3 años y medio, ¿eh? Ni gota. Amén. Ni gota. Hasta los animales se mueren. Sí. ¿Y qué creen? Que el Señor transforma esos desiertos cuando ve que nos arrepentimos en pastos. Amén. Aquí está, hermanos, en el verso 12, en pastos destilan sobre los pastizales del desierto y collados se ciñen de alegría, porque cuando hay agua, cuando vemos que está creciendo la planta, cuando vemos que el árbol está echando las flores, cuando vemos que ya está madurando el fruto, ¿hay alegría, sí o no? Amén. ¡Hay alegría! Aquí está la alegría. Amén. 13. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren ¿de qué? ¿Dan voces de qué? De júbilo. Y aún cantan. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos, pues, y hermanas, pues, ¿cómo ven que aquí nosotros vemos en este salmo que se dan cuenta cómo empieza que el salmo donde dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios? Pero fíjense cómo en el versículo 1 hay una Biblia, y no sé si alguna de ustedes, si en el versículo 1 en vez de decir, tuya es la alabanza, diga así. A ver si de pura casualidad ¿alguien tiene la Biblia? Ahorita les digo cómo esa versión de la Biblia cómo es. La Biblia de las Américas. Que diga, silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión. ¿65? En la versión
la Biblia de las Américas. Silencio habrá delante. Nueva traducción viviente. Silencio habrá delante de ti. Fíjense que hay una discusión, porque se traduce en la mayoría, tuya es la alabanza. Pero esa misma palabra se puede traducir como silencio. En la alabanza. Se puede traducir como silencio. Si ustedes se van al Salmo 62.1, váyanse tantito para atrás. Salmo 62.1. Salmo 62, versículo 1. ¿Qué dice en el versículo 1, amados hermanos? En Dios solamente está acallada mi alma. Hasta ahí. De Él viene mi salvación. Acallada. ¿Qué quiere decir acallada? En silencio. Esa palabra callada es la misma palabra donde dice tuya. Pero aquí la tradujeron como tuya, no como silencio, como acallado. Pero es la misma palabra del Salmo 62 que dice, en Dios solamente está acallada. Del hebreo dumillá, que significa acallar, silencio, callar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, conforme nosotros vamos leyendo que Dios es digno de alabanza, así nos están diciendo, y que a quién se le tienen que pagar los votos, a Dios. Quiere decir que el autor está dándose cuenta que no todos han pagado sus votos. Yo le he prometido algo a Dios, a lo mejor ya ni me acuerdo, pero puede ser que sea una cosa pequeña, ¿verdad? Ya voy a llegar temprano aquí a las reuniones. O tal vez dije, ay, un día voy a mis hermanas quiero regalarles, voy a hablar al aire, un tamalito. Y ya tiene como... El tamalito de ya. Y el tamalito nunca apareció. Es en serio, es en serio. De veras. Cuando uno tiene algo y, ay, Señor, si tú me das esto, voy a hacer lo otro. Pero, ¿qué creen? Que por eso nosotros, cuando dice que es la alabanza, también, hermanas, en silencio hay alabanza. Porque cuando uno calla, el Espíritu Santo habla. Y entonces escuchamos la voz de Dios. Entonces, del versículo 1 al versículo 4, estamos viendo cómo el autor nos dice, hay que exaltar a quién, a Dios, porque Él nos oye, dice el versículo 2, porque tú oyes, ¿qué oyes? La oración, la intercesión, la súplica. En el verso 2 del Salmo 65, dice, tú oyes la oración. Y fíjense que yo he escuchado a muchos personajes allí en el internet que dicen la tefilá, y yo no sabía qué era eso de la tefilá. La tefilá por aquí, la tefilá por allá. Pues resulta que la tefilá es la oración. Dice, tú oyes la tefilá. ¿A poco? Pues sí. Yo no sabía. Hay muchos idiomas que no sabemos. No, hermanos, pero la tefilá es la oración. Tú oyes la tefilá. Tú oyes la oración. ¿De quién? Del que está intercediendo. Si usted intercede por ella, si la van a ver interceder por su hermana, por su hermana, por su hermano, por ella. Si mi hermana Rosita se le vino a la mente, ay, mi hermana, ¿por qué no han venido? Y está intercediendo. Yo le escucho sus oraciones, hermana, cuando las manda al grupo. Yo estoy escuchando, está intercediendo la hermana. Sí. Pues Dios nos oye. Amén. Gloria a Dios. Pero dice, ¿traes algún pendiente? Cúmplelo. Porque solamente Él es el digno. Entonces dicen, el versículo 3, hermanos, fíjense que este salmo es de alabanza, alábenle y reconozcan que Él hizo esto, de Él son los mares, de Él es la tierra, de Él las nubes, de Él. Pero en el versículo 3, vayámonos al versículo 3, ahí es donde tenemos un detalle tremendo, hermanas, en el versículo 3. Todo el salmo... Del Salmo 65, del 65. Todo el Salmo es de alegría, ¿sí o no? Dice, alégrense, el Señor es la alegría, el Señor es nuestra esperanza. Pero si vamos al versículo 3, allí dice, las iniquidades, ¿qué dice? ¿Prevalecen? Contra mí. Ahí es, hermanos, es el punto medular. Si alguien me pudiera decir, hermana Cris, de todo el Salmo, todos los que leímos del 1 al 3, el versículo 3, ¿qué representa para usted? El versículo 3, hermanos, representa
la esencia del Salmo. Porque ahí reconocemos que las iniquidades, que nuestras maldades, nos rebasan. Eso significa la palabra prevalecer. Nos rebasan, hermanos, porque el pecado nos ha derrotado. Eso es lo que quiere decir el autor. El pecado me derrotó. Porque soy carne. El pecado ha ganado la batalla en mi mente, en mi vida. Y me ha dejado impotente. Fíjense cómo allí en ese versículo 3. Déjela, la pobrecilla. Déjela que se pase. Fíjense. Escucha también. Ajá. Si alguien tuviera por ahí la versión de la palabra de Dios para todos, ahí en ese versículo 3 dice, cuando ya no soportamos nuestra culpa, tú perdona nuestros pecados, porque ¿qué creen? Que el pecado nos abruma. Ya sentimos una losa en la espalda, ya no aguantamos, ya no soportamos. Y la Nueva Traducción Viviente dice, aunque nuestros pecados nos abruman, tú perdonas todos. Gloria a Dios. Y el versículo 3, hermanos, está bien chistoso, porque el versículo 3 nos dice, yo reconozco que el pecado me rebasó, pero ¿qué creen? En el mismo versículo 3 está la solución. ¿Quién es el que nos va a perdonar? Dios. Dios es el que perdona todos nuestros pecados. ¿Nos perdona 2 del 100? No, nos perdona 100. Y si fueron 200, los 200. Si nosotros vamos con un corazón contrito y humillado, el Señor nos va a perdonar. Él es el que nos va a perdonar. Entonces, dentro de todo el Salmo, el verso 3 es el parteaguas, donde dice, el pecado te rebasó. Sí, cierto, Señor. Por eso vengo a ti, porque tú escuchas y tú me perdonas. Entonces, ¿tenemos un Dios de justicia? Sí. Tenemos un Dios soberano, a quien Él quiere, lo bendice. Pero tenemos un Dios de misericordia, hermanos, porque nos perdona. Y eso es lo que nos está diciendo este Salmo. El Salmo nos dice, empieza con silencio, tranquilo, empieza con silencio. La alabanza también está en el silencio. Reconoce tus pecados y vamos avanzando. Yo entro en silencio y digo, ay, Señor, perdóname. Este día no te pude cumplir, pero tú lo sabes, Señor. En silencio, perdónanos. Y conforme vamos yendo en la oración, el Señor nos escucha, recibimos el perdón y terminamos en alabanza, porque si se dan cuenta, los últimos versículos es tu río, las nubes, la tierra, el desierto. En el desierto hay pastizales, y entonces es una explosión de alabanza, hermanos. Este salmo empieza quedito y empieza a subir, de tal manera que en los últimos versículos es la alabanza en plenitud, reconociendo que Dios es el que hizo todo. Amén. Todo, los cielos, la tierra, Él acalla todo, la gente, absolutamente todo lo que respire, alabe. Exactamente, que todo lo que respire, alabe al Señor. Y eso es lo que nos quiere decir el autor de este salmo. Entonces, aprendimos varias cosas, mis amados hermanos, que en este libro 2 y en este salmo en específico, tenemos a nuestro Dios como Elohim, como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que Él escucha nuestra tefilá, que es nuestras oraciones. Él nos escucha, que nosotros podemos llegar en silencio. Podemos llegar también, en silencio también hay alabanza. Ok. Y también nosotros tenemos que ver que decimos, no, pero pues es que eso fue en el Antiguo Testamento. No, ¿qué creen? Que ahorita en el tiempo actual nosotros tenemos algunas situaciones, amados hermanos, donde no podemos tener silencio. Ya andamos allí en el celular, ya nos distrajimos porque queríamos ver la receta de los nopales con espinacas, porque Dios también quiere que tengamos un rato de silencio con Él. Y tenemos muchas distracciones. El problema de esta época es que aquí están las distracciones, amados hermanos y amadas hermanas. Ahorita díganme, ¿quién de todos ustedes no tiene por ahí chiquillos, sobrinos, nietos, hijos, que no estemos metidos en el celular 1 hora, 2 horas? Le quitan a la criatura el celular y hacen un berrinche, hasta se revuelcan. Entonces, amados hermanos, también tenemos que ver cuando el pecado nos rebasa, también es cuando aquí por ahí estaban hablando hace rato,
de que habían personas que se habían bautizado, pero que ahorita ya andan otra vez. Exactamente. Ese es cuando nos rebasa. Las iniquidades nos rebasan, hermanos. El día de hoy también nos pueden rebasar, poquito o mucho. Pero ¿quién es el único que puede perdonarnos a nosotros? Dios. ¿Quién es el único que puede ir a traer a esas personas que se quieren regresar otra vez a de donde Dios las sacó? Dios. Pero nosotros somos intercesores, ¿sí o no? ¿Y nos va a escuchar el Señor? Aquí dice que sí. Entonces, ¿tendremos que interceder, sí o no? Sí, amén. Tenemos que interceder, porque Dios nos va a escuchar. ¿Porque estamos pidiendo cosas malas? No, estamos pidiendo cosas buenas. O cristianos que todavía siguen diciendo groserías. Ahí es cuando rebasan las iniquidades. Me arrebató. ¿Verdad? Iba yo a decir ese testimonio, pero dije, ya no lo digo, pero hermanos, hermanos, cuando nosotros tenemos hijos y sobrinos y todo, y ya se bautizaron, y todos andan diciendo peladeces, hermanos, porque la están rebasando las iniquidades. Ese es el salmista, ¿eh? Dios les va a perdonar, pero necesitan arrepentirse, porque si no se arrepienten esa lengua, jamás se va a cambiar. Siempre van a andar diciéndole peradas. Y es cuando uno se arrepiente, hermana. Yo me arrepentí porque yo le decía al Señor, ya no quiero decir tantas leperadas. Mi mejor amiga era de Veracruz. Y los de Veracruz dicen hasta por los codos. Mira, de ver esa niña decía dos palabras y 10 groserías. Y Guerrero. Hermana, yo le pedí tanto a Dios que me quitara todo eso. Pero fue por años, hermana, fue por años. Y cuando ahora, fíjense qué me pasó, cuando empezaba a manejar, que nunca aprendí a manejar, pero cuando llevaba yo el coche, que era mi máximo miedo, que se me atravesaban ahí los camiones, los microbuseros, y yo, en mi mente me venían groserías, hermana. Y yo decía, no, Dios, yo no soy así. Yo le decía, tú sabes que yo no digo groserías, yo no soy así. Se me salían, pero mi mente me atacaba con groserías. Yo decía, tú sabes, Señor, que yo no soy esa, yo no soy esa. Y miren, ¿sabe qué? Me llegaba una corrección, pero me llegaba una paz. Y no salía. Esa paz viene del Señor. Pero es cuando uno no permite que sus iniquidades la rebasen. Uno se lo entrega al Señor. Cancelar luego lo que viene a la Cancelarlo, hermana. Decir, yo decía, yo no soy esa. Y actualmente cuando se me viene una, yo digo, yo no soy esa. Porque en cualquier momento se nos pueden salir, hermana. Claro. Tenemos compañeros de trabajo, los escuchas y ¡ay! Pero ¿a poco no está, cuando escucha una palabra, cómo se siente? No. ¿Se siente mal? Mal, completamente, mal. Yo, hermanitas, todavía mis hermanitas hermosas, ellas me quieren mucho y le doy gracias a Dios. Yo todavía les digo, de un pozo que sale agua dulce, no puede salir agua amarga. Entonces, cuidado, hermanitas, con su boquita, se los digo. No, y la lengua que bendice no puede maldecir, o sea. Exactamente, sí, digo la lengua, la boca que bendice no puede maldecir. Con esa misma boca no pueden maldecir. Exactamente. Entonces, fíjense bien cómo aquí el Señor nos dice que reconozcamos que nuestras iniquidades no rebasan. Y que nos rebasan, hermanos, estando aquí. Es la realidad. No porque yo esté aquí que... ay, hermanas, ¿verdad? También mis iniquidades me pueden rebasar, hermanas, pero para eso, ¿qué creen? Tengo que pedir perdón, porque tengo un Dios perdonador. Ay, Dios, diario nos te pide perdón, diario. Sí, diario. Eso no es de que cada 8 días o cada, pues si no son abonos, diario está uno pecando. Sí, porque no estamos en Electra, ¿no? Que en abonos poquitos para pagar, no, aquí es diario, hermanas. Es un batallar con uno mismo. Aquí es todo o nada, hermano. Exactamente. Y eso, por eso esas personas no han sabido ese todo o nada. Por eso se regresan. Por eso no se deciden. Por eso se andan santiguando. Por eso se andan ellos encomendando a sus santos, aunque ellos supuestamente ya son cristianos. Les falta conocimiento. No conocen a un Dios. El Dios de los Salmos. El Dios de la Biblia. No lo conocen. Pero un día lo van a conocer, porque aquí mis hermanas, que por ejemplo usted tiene ese caso en especial, sabe que va a orar por ellos y que Dios la va a escuchar. Dios la va a escuchar. ¿Amén? Amén. Pues vamos a darle gracias al Señor, hermanos, pongámonos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor Dios Todopoderoso, pues ponemos en tus manos todas estas situaciones, Señor, y te damos gracias por el Salmo 65. Gracias. Que ciertamente, Señor, nos hace reconocer tu poder, tu soberanía,
Señor, ayúdanos a reconocer nuestras iniquidades, ayúdanos a reconocer si tenemos alguna deuda contigo, algo que te hayamos prometido, Señor, y no hayamos cumplido, Señor. Danos, Señor, así como tú dices que tú eres el que pones tanto el querer como el hacer, Señor. Tenemos el querer, pero danos las fuerzas para hacer el hacer, Señor. Fortaleza, fuerza, Señor, para mis hermanas, afianzando sus tobillos, rodillas, manos, Señor. Fortaleza, Señor,